Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy soy Cris y quiero dedicarle esta sesión a los recientes llegados, a las personas que siempre sienten curiosidad por saber más sobre el comercio y operaciones binarias. A veces veo comentarios y preguntas como esta y hoy quiero desvelar secretos sobre el misterioso comercio. He decidido explicarte cómo puedes trabajar con la combinación de indicadores del canal de Kettner y el CCE. Son nuestro tema de hoy y sí, tráete un té, relájate y adquiere nuestros conocimientos, por supuesto, conmigo. Así que vamos con el CCE. El CCE mide la desviación del precio en un instrumento con respecto a su precio medio durante un periodo de tiempo determinado. Los valores altos del indicador indican que los precios son altos de comparación con media, es decir, el CCE puede utilizarse para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Así que si ves que ahora mismo las líneas va a tocar el nivel de 100 y ves todas las barras de velas están fuera del corredor del canal de Kettner, así que sí, nos ocuparemos de ello. Mi primera inversión será de $10, bastante bien. Vemos que puedo hacer aquí con los verdes, así que vamos allá. Así que sí, chicos, estoy en ganancias. Fue bastante simple ganar para mí porque no me molesta que las velas rojas se están yendo y vamos, pero ya ves, yo solo iba con la tendencia, alejamos. Como ves, ahora mismo prevalecen los movimientos alcistas. Y sí, como he mencionado, la línea del CCE va a tocar el nivel de 100. Fue una victoria bastante clara y fácil, así que pasemos al siguiente par de divisas. En el terminal, el CCE, como todos los osciladores, está en una venta separada, viajando alrededor del nivel de 0, también una zona de sobrecompra que ronda los 100 y una zona sobreventa que está por debajo de la marca de menos 100. Cuanto más se aleje la curva del indicador de estos valores críticos y más tiempo permanezca en este estado, más tiempo estará el activo en este de sobrecompra y sobreventa. Significa que en un futuro próximo puede haber una señal sobre el cambio de tendencia dentro del rango, disculpen. Por el tan pronto como la caída del indicador cruza la línea de 100 arriba y abajo, como se ve aquí, la señal para abrir una posición corta viene del indicador CCE. Creciente cruza la línea de 1 menos 100 de abajo hacia arriba. Es necesario abrir una operación larga. Algunos operadores utilizan un cruce de indicador con la línea 0 para abrir una posición. Hay apertura. Una posición corta se produce cuando la línea 0 se cruza de arriba abajo y una posición larga se abre cuando se cruza de abajo arriba. Bastante simple estrategia, bastante simple explicación de cómo trabajar con este buen indicador como CCE. Y sí, lo que puedo ver en nuestra situación actual, ves que hubo una gran caída del precio justo por acá. Vemos ahora la situación del corredor del canal de Kettner. Todos los bares se quedan en la casa, así que será porque después de 5 segundos y mientras cambiamos, por supuesto, nuestra inversión de $20. Creo que es suficiente y me siento con un poco arriesgado, pero vamos a la situación, pero no hay riesgo, vamos por ello. Así que sí, chicos, fue genial, un buen beneficio de casi $40 en mi saldo. Me gusta mucho y como ves ya estaba en bastante arriesgado en esta situación porque después de estas dos velas decidí ir con una opción de venta también, pero la señal del CCE era bastante obvia porque la línea iba a tocar el nivel de menos 100
y me creí esta señal. Como ves, las líneas del canal de Kettner también me daba señal, pero no era muy evidente. Pero me fié, y eso es porque ya estoy aquí con $40. Vamos al siguiente par de divisas, 77% por acá de pago, sigue siendo bueno. Y sí, como muchos osciladores, el CCI puede indicar una oportunidad de reversión cuando hay una divergencia. Una divergencia se produce cuando el mercado muestra el máximo alto o bajo en el gráfico del CCI por ciento del que le sigue. Pues si no se dibuja un máximo más abajo, lo que indica que la tendencia se ha debilitado y el instrumento se mueve hacia arriba y hacia abajo por inercia. Esta señal indicará el cambio inmediato de la tendencia. Estoy seguro de que veremos este tipo de situaciones en nuestra sesión de hoy, pero ahora mismo veo que después de estos movimientos alcistas bastante buenos, vemos que la situación se vuelve plana en las últimas 8 velas, y ahora mismo las velas están en el corredor de canal de Kettner. Como ves, el CCI me está mostrando que las líneas están en el medio del corredor. Y sí, como puedo decir, este corredor del canal de Kettner está cerrando también. Que puede ver, vamos a cambiar nuestra caja de inversión y comprobar esto. $35 será suficiente. Vamos a comprobarlo con la opción de compra. Vamos allá. Así que sí, chicos, somos muy afortunados hoy porque, como ves, me las arreglé para decidir buenas decisiones. Y sí, aquí estamos porque, como ves, mientras que el comercio se inició, se trata de una línea que comenzó a crecer, tratando de tocar el nivel de 100. También está subiendo las líneas del canal de Kettner, como puedes ver por acá. La línea verde está subiendo. Obviamente, creo que ahora mismo la situación está cambiando. Y eso es porque llegué justo a tiempo, así que vamos a la siguiente par de divisas y no nos olvidaremos del canal de Kettner. ¿Qué es? El canal de Kettner es un indicador de análisis del mercado, al igual que otros indicadores similares, como las bandas de Bollinger o el canal de Dojian. Entre otros, se basa en el principio del movimiento del precio del canal. Es decir, tras aplicar el indicador al gráfico, aparecen los límites superiores o inferiores del canal, dentro de los cuales se negociará el precio. En la mayoría de esos casos, el canal de Kettner se utiliza para el rango medio del ATR de los instrumentos de sus cálculos, de este caso encima o por debajo del límite superior o inferior del canal señalan una continuación de movimiento de la dirección de la ruptura. Todavía bastante fáciles instrucciones sobre cómo utilizarlo para los principiantes, tanto para los que tienen mucha curiosidad, por si realmente quieres tener más ejemplos, más tendencias de los indicadores. Esta información la podrás encontrar en nuestro canal de Telegram, que podrás encontrar el enlace en la caja de información. Como ustedes saben, los que están suscritos a mi canal, usted está parte del superior de las noticias, así que vamos a ver lo que podemos hacer por acá. Alejámonos de una situación bastante volátil. Como se ve en la última hora y media, vamos a ampliar y ver lo que podemos hacer más. Y ves que el canal de doji, los doji rojos, las velas, y después de esto los verdes, esta señal es en su punto, pero realmente necesito decidir qué vamos a hacer hoy día, confiar un poco más, así que esto me está mostrando que las líneas están en el medio del corredor, pero porque tenemos que esperar un poco más. Verás, es bastante arriesgado. Vamos a cambiar una inversión. Por supuesto que voy a hacer casi todo con $65. $1 para mí suficiente, y comprobamos esto con los rojos. Vamos para allá. Así que sí, chicos, ya estoy aquí con $100.
Hoy he tenido mucha suerte porque todas las señales me funcionan muy bien y no tengo que perder mi dinero. Hoy eso es porque ves, después de estas velas rojas, fue una señal. Además se ve que las líneas rojas del canal de Kettner está bajando en este momento y el CCI está tocando el nivel de menos 100. Así que sí, me gusta mucho la situación. Vamos a tener la oportunidad de ganar más de otras monedas. Esta es la información principal sobre el canal de Kettner. Algunos hechos que me gustaría compartir con ustedes. Por lo tanto, en primer lugar, el hecho de que el precio alcance el límite superior del canal indica que un sentimiento alcista del mercado. También el precio alcanzando el límite inferior del canal señala un sentimiento de mercado bajista. La dirección como el vector del canal de Kettner también ayuda a determinar la dirección y la tendencia, y era un poco obvio, pero a veces la gente necesita recordarse y asimismo acercar de esto, porque sí, a veces cuando usted está en cuando tiene un montón de conocimiento, usted comienza a confundirse y olvidarse de las cosas principales. Así que creo que es realmente útil para principiantes y también para personas con algo de experiencia. Y si veamos nuestra situación actual, usted ve que había todos los movimientos en general, pero ahora mismo la situación, los precios del corredor del canal de Kettner, y sí creo que realmente es una situación plana, pero ya veremos. Y mientras espero, permítame cambiar la caja de inversión, por supuesto, con todo. Creo que de nuevo vamos a ir con $121 en mi suerte y vamos a ver cómo es la situación con los verdes, así que vamos allá. Pues sí, operación bastante arriesgada, pero ya me las arreglé para hacerlo porque vi que todos los precios se mantienen en el corredor del canal de Kettner y decidí ir con opción de compra. Y yo estaba muy nerviosa la mitad del camino, porque la mitad del camino de estas velas rojas se estaban desarrollando, pero como ves, a 30 segundos el verde empezó a desarrollarse, así que sí, era mi caja, mi caja fuerte y llegué justo a tiempo, chicos, pero yo realmente no te recomiendo hacer un comercio con estas situaciones en las que dos indicadores no están realmente mostrando ciertas señales, pero realmente quiero hacer para usted algún ejemplo de este tipo de situaciones, así que sí, vamos a ir al segundo par de divisas y ver lo que puedo hacer por acá. Veamos esta vela roja. Veo ahora mismo que la línea CCI está en el medio del corredor, pero creo que ahora mismo subirá un poco. ¿Lo ves por acá? Hay dos velas verdes y de nuevo las velas están en el corredor del canal Kettner. Se está desarrollando, no estoy muy segura de esta situación, chicos, para ser segura. Para ser honesta, vamos a ver toda la situación, tal vez vea más señales, más buenos puntos de entrada. ¿Qué puedo decir? Veamos lo que tenemos después de 30 segundos. Y sí, el canal de Kettner, con la mayoría de los indicadores de los canales similares, es necesario para determinar la tendencia global de este instrumento y para encontrar puntos de entrada tanto dentro como fuera del canal. Las líneas del indicador de los niveles de soporte y resistencia dinámicos, y depende de la dirección de movimiento del precio, proporcionan puntos de entrada prometedores con bajos riesgos. Además, realmente quiero probar y a mí mismo en esta situación con este tipo de reglas, y sí, vamos a cambiar el primer lugar mientras que estoy pensando en $230. No estoy muy seguro de esta situación. Pasemos al siguiente par de divisas, así que vamos a ver qué puedo hacer más por acá. Los movimientos justos en nuestros ojos, como se ven, la situación no ha cambiado realmente, pero está bien. ¿Qué puedo decir? Todas las velas están por encima del corredor y ves que las líneas del indicador CCI va a tocar el nivel de 100 por acá.
pero no estoy muy segura porque es muy inestable, como puedes ver. Así que puedo comprobarlo. Esperemos un poco. Déjame ver de nuevo toda la situación. Y lo que puedo decir, ¿qué puedo decir por acá? Vamos a comprobarlo con los verdes. Sí, vamos a comprobarlo con los verdes. Vamos ahí. Pues sí, chicos, ya estoy con $400, disculpen. Realmente tuve suerte porque, como ven, las líneas de CCI tocó el nivel 100 y también el canal de Kerner me dio algo de que la situación va a subir. Además, era bastante arriesgado porque ya ves, en este movimiento las velas rojas se están desarrollando, pero creo que va a repetirse una historia en este momento. Pero lo veremos después de unos minutos. Pasemos al siguiente par de divisas. Mira, en este par parece una situación bastante interesante. Bastante interesante porque se ve que está en una línea, se remonta al corredor y cambia tras este gran movimiento. Así que creo que cambiaré mi caja de inversión y me pondré a prueba en esta situación con $410 en mi bolsillo, así que vamos a comprobarlo con los rojos. Vamos a ir. Pues sí, chicos, tenemos este tipo de situaciones en que la historia se repite. Usted ve que esta vela verde, después de que hay 3 velas rojas, una vela verde y otras 3 rojas, y ahora mismo la situación se repite y me las arriesgué para anotarlo y sí estamos con este equilibrio y como ves yo también seguía la tendencia, así que sí, no era realmente obvio, pero si tienes algo de conocimiento y experiencia puedes llegar a notar este tipo de señales. Así que pasemos al siguiente par de divisas y veamos qué puedo hacer con esta situación. Por lo tanto, la salida del precio fuera del canal indica un posible retorno. Sin embargo, en este caso hay que tener en cuenta la fuerza de la tendencia. Si la tendencia es fuerte, es posible que la rentabilidad no se produzca, o que se produzca más tarde o en otros niveles de precio. En cualquier caso, el indicador está diseñado de tal manera que la próxima salida más allá de las líneas superior o inferior no sucede a menudo, y si sucede requiere que los operadores presten mucha atención porque teóricamente un muy buen punto de entrada puede aparecer aquí. Así que en este recordatorio más de estar muy atento cuando se está operando, y por supuesto hay que ser consciente de todos los momentos peligrosos cuando se está trabajando con este tipo de herramientas. Así que vamos a cambiar nuestra caja de inversión. Estoy pensando en $170 y déjame ver de nuevo una vez más. Pues sí, de acuerdo, vamos allá a comprobarlo con los rojos. Vamos ahí. Pues sí, chicos, $1000 ya, y sí, fueron buenas señales con combinación del canal de Kerner y de CCI. Como ves, puedes que las líneas de CCI están bajando y están por debajo del nivel de menos 100, pero está bajando de nuevo, y si usted ve la línea roja del canal de Kerner que está bajando también, y fue una buena señal para mí tener mi decisión correcta. Así que pasemos al siguiente par de divisas y veamos qué más puedo hacer. La situación no ha cambiado realmente después de nuestra última visita. Como puedes ver, las velas están en el corredor del canal de Kerner. Sí, está en el medio de su corredor. Creo que... ¿qué puedo decir? No estoy muy partidaria de esta situación porque ves que las líneas rojas y verdes del corredor del canal de Kerner se están ensanchando. Y sí, ¿qué puedo decir? Veamos, creo que vayamos
Por el contrario, la situación ya está cambiando, pero no estoy muy segura porque no me gusta mucho esta posición de las líneas rojas del canal de Kerner. Así que creo que esperaré un poco y pasaré a nuestra cuarta moneda. Así que vamos a ver bien mientras espero un buen punto de entrada. Cambiemos nuestra situación a $1.300. ¿Y qué puedo decir? Volvamos a nuestro segundo par de divisas, el tercero. Vamos a ir por acá. El tercero tal vez veamos, vamos a ver qué nos muestra esta situación. Bueno, déjame comprobar esta situación con la opción, como era de costumbre, pues sí, con la opción, disculpen, de venta ahora mismo. Así que sí, chicos, tengo un beneficio porque iba solo con la tendencia. Si nos alejamos un poco, veremos que ahora mismo prevalecen los movimientos alcista. Y sí, también la línea verde del canal de Kerner me estaba mostrando que era muy buen momento para hacer esta opción con opción de venta. Y eso es porque hoy aquí con $2.500 quiero intercambiar una vez más. Y esto es porque realmente necesito encontrar una buena situación, un buen punto de entrada. Así que creo que ya sabes lo que me quedaré con $1.300. Y vamos a ver lo que voy a tener en el cuarto. El cuarto no cambia realmente, es plana. Y la línea sí está en medio del corredor, así que vamos a la tercera. Como pueden ver por acá el cuarto, y vamos a ir entonces a la tercera. Ok, ¿qué puedo decir? Vamos, tal vez me deje ir a la lista de los pares de divisas. Y voy a elegir el dólar canadiense y el franco suizo por acá. Veamos este par, por supuesto, y bueno, 1.300 en mi balance. Y voy a esperar más de 3 segundos. Y no es realmente de esta situación. No quiero ser arriesgado hoy. Y veamos lo que tendré en el primer par. ¿Qué vamos a tener en nuestro primer par? De acuerdo, ok. Déjame intercambiarlo aquí. Vamos a intentarlo. Como de costumbre con la opción de venta. Así que sí, chicos, estoy aquí con $3.500. Me gusta mucho esta sesión y espero vuestros comentarios, chicos, como siempre. Quiero ver qué opinas sobre este tipo de estrategias. Y sí, en mi canal de Telegram, donde compartimos diariamente diferentes estrategias, te serán útiles tanto para este tipo de situaciones como parecidas. Te espero en el próximo vídeo. Adiós.